Hola a todos, buenas noches. Hoy les traigo un tema interesante. Quería hablar un rato sobre el significado oculto de la rosa. Bien, este es un tema del que hablo tanto aquí en mi libro Emesh, que es un libro para principiantes en Cábala y alquimia, es decir, para personas que quieran empezar a aprender Cábala y alquimia desde cero. Pero de este tema también hablo a más profundidad en mi último libro que se llama Parsufim, los rostros divinos. Así que si a alguno le interesa adquirir estos libros o alguno de ellos, el link los estoy dejando en la descripción. Entonces, vamos a hablar de este tema, qué significa la rosa, tanto desde un punto de vista alquímico como cabalístico. Vamos a ver también qué es lo que representa la rosa en el texto bíblico. Bien, buenas noches por ahí los que me saludan. Marta, buenas noches. Bien, desde un punto de vista general podemos decir que la rosa representa belleza, ¿cierto? Representa pureza. Sin embargo, para hablar de forma más específica de este tema, quiero empezar hablando de la Orden Rosa Cruz. Bien, seguro alguno de ustedes ha escuchado hablar de esta orden. Esta es una orden o una sociedad secreta muy antigua. Se cree que fue fundada durante el siglo XVI, siglo XVII por un personaje legendario cuyo nombre fue Christian Rosenkreuz o Christian Rosacruz. Sobre este personaje se dicen muchas cosas. Algunos dicen que existió, otros dicen que no existió, otros dicen que es el seudónimo de otra persona que probablemente fundó esta orden. ¿No? Esta es una orden en la que se estudiaba ocultismo, temas esotéricos, estas cosas de las que solemos hablar aquí también. Cábala hebrea, a la vez mística cristiana, alquimia. De hecho, también se habla de una alquimia rosa cruz, que es toda esta alquimia que se estudia, ¿no? De textos de personas que pertenecieron a esta orden. Entonces, la cruz evidentemente está haciendo referencia a Jesús, ¿cierto? A la crucifixión. Sin embargo, ¿qué significa la rosa? El nombre de este supuesto fundador, Rosa Cruz, ya nos da una pista, ¿cierto? O podríamos decir que es un nombre que está directamente vinculado a este personaje. Sin embargo, no, yo creo que este nombre es, como algunos dicen, un seudónimo. Bien, entonces, si bien la cruz estaría representando a Jesús de Nazaret, la crucifixión, ¿qué es lo que representaría entonces la rosa? En algunos libros nos dan algunas pistas, en algunos textos nos dan algunas pistas. Aquí yo he puesto una imagen, por ejemplo, de fondo, que pertenece a un libro antiguo que fue publicado por la misma orden Rosacruz, que se llama Símbolos Secretos de la antigua orden Rosacruz, si no me equivoco es un nombre largo. Pero aquí vemos un pasaje del Cantar de los Cantares, ¿no? Dice, I am a flower of Sharon and a rose in the valley, que podríamos traducir como yo soy una flor de los llanos de Sarón y soy una rosa de los valles. El siguiente versículo de, de este texto bíblico es, mi amada es una rosa entre las espinas. La palabra hebrea que se usa en el Cantar de los Cantores para referirse a esta rosa de la que nos está hablando estos pasajes bíblicos es Shoshana, bien, para que lo tengan en cuenta. Esta palabra hebrea a veces se traduce como lirio, a veces se traduce también como rosa. Bien, entonces, aquí nos dan una pista, ¿cierto? De lo que representa ya la rosa y de dónde viene también. Tendríamos que ver lo que significa, ¿no? Para la Kabbalah, para la mística hebrea, el significado de esta palabra, Shoshana o rosa. Sobre este texto, sobre el Cantar de los Cantares, que es un libro que está atribuido al rey Salomón, aparentemente el libro nos habla sobre el amor, ¿no? de él hacia una mujer. Sin embargo,
Los exégetas nos dicen que en realidad se refiere al deseo del hombre de unirse a Dios. ¿Bien? ¿Se entiende? Lo que representaría entonces mi amada o la rosa, ¿no? Lo que dice el texto bíblico, vendría a ser Dios. ¿Bien? Sin embargo, Dios se manifiesta en distintas formas, ¿no? Y lo que vendría a ser em, la rosa o Shoshana es lo que la Cábala denomina la Shejina. Bien, es decir, la presencia divina y femenina de Dios. Bien, este término, Shejina, es equivalente a lo que también entendemos como Ruach HaKodesh o Espíritu Santo. El Espíritu Santo, es decir, desde el punto de vista del cristianismo, no siempre se entiende de igual forma que en el judaísmo. Sin embargo, es un concepto que parte desde la Kabbalah hebrea, es decir, desde el judaísmo. Bien. Entonces, tanto Shejina como Ruach HaKodesh o Espíritu Santo se pueden entender de la misma forma, es decir, como la presencia divina y femenina que desciende y reposa sobre uno. Vamos a hablar un poquito más sobre lo que oculta esta imagen. Bien, de acuerdo con la leyenda, Christian Rosenkraus descubrió y aprendió la sabiduría esotérica entre sabios árabes como peregrino en Oriente, supuestamente a principios del siglo XV. Volvió y fundó la Fraternidad de la Rosa Cruz como superior de la orden. Bajo su dirección se construyó un templo, conocido como Sanctus Spiritus o la Casa del Espíritu Santo. Es decir, que el primer templo que supuestamente construyó este fundador legendario se llamó la Casa del Espíritu Santo. Entonces, en definitiva, lo que representa para la mística cristiana o para la alquimia Rosacruz, la rosa es el Espíritu Santo. Ahora, este mismo concepto, como dije, se trata muy a profundidad en la Cábala hebrea. Bien, el concepto de la rosa en relación a la Shejina o al Espíritu Santo. Bien, ¿cómo le explica la Cábala hebrea? Hay un libro que habla a profundidad sobre este tema, que no es un tema para nada simple, pero hoy lo vamos a tratar de la forma más simple posible. El libro se llama Azulam, ¿bien? Y es un comentario del Zohar del Rav Yehuda Shlach. Y el libro empieza hablándonos sobre esto, ¿no? Se empieza citando pasajes del Cantar de los Cantares, y se empieza a analizar el significado. ¿Qué es la rosa? ¿Qué es la Shejina? Bien. Entonces, a partir de ahí ya podríamos hablar un poco del árbol de la vida, el árbol de la vida. Hay dos sefirot del árbol de la vida que se vinculan a la Shejina. ¿Alguien sabe cuáles son? Son solo dos. ¿Bien? El árbol de la vida tiene 10 sefirot, ¿cierto? Pero hay dos sefirot que están vinculadas a este concepto. ¿No? La Shejina se puede definir como la presencia divina y femenina, ¿bien? De Dios. Hay dos sefirot que están vinculadas a este concepto. Muy bien, Binah, exactamente. A Binah se le dice Shejina superior, ¿bien? Sin embargo, hay otra sefirá que es Malhut, ¿bien? Estas dos representan lo femenino, ¿bien? A Binah se le dice Ima o madre y a Malhut se le dice Bat o hija, también se le dice Nukva. Estas dos sefirot representan o se pueden asociar también a lo que entendemos como lo femenino o como la presencia divina, ¿no? De hecho, a, a Malhut se le dice Raquel y a Binah se le dice Lea, ¿bien? Es decir, que en el texto bíblico, cuando vemos que aparecen estos personajes, en realidad el texto nos está hablando de las dos formas en las que se manifiesta la Shejina, ¿bien? Lea es en realidad el aspecto
espiritual de la Shejina. Entonces, ¿qué habíamos dicho que de forma general era la rosa? ¿No? ¿Qué representa la rosa? ¿No? Si ustedes googlean la palabra rosa y buscan significado, ¿qué es una rosa? ¿Qué representa la rosa? Nos va a decir que representa belleza, pureza. Bien, y es correcto, ¿no? Sin embargo, se dice que la Shejina inferior, es decir, la rosa inferior o Raquel, representa la belleza física. Bien, por eso se dice en el texto bíblico que Raquel era muy bonita físicamente, ¿no? Sin embargo, Raquel muere joven, bien, y es Lea quien finalmente permanece em, más tiempo con Jacob y tiene más hijos, ¿no? Con él, es decir, como su esposa. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre esto? ¿Qué significa esto que Raquel muere a tan temprana edad o tan rápido? Significa que la belleza física, la belleza de las cosas, no dura. ¿Por qué? Porque la materia existe dentro del tiempo, es decir, está regida por el paso del tiempo. Entonces, envejece, ¿no? Pierde brillo, pierde belleza. En cambio, la belleza espiritual, ¿no? Vina, Lea, como existe fuera del tiempo, no es afectada por la influencia astral, es decir, por el mundo temporal que vendría a ser Serampín, Yetzirah, todo esta dimensión del árbol de la vida, ¿no? Que abarca las 6 sefirot que van desde Geset hasta Yesod. ¿No? Entonces, como la materia se dice que existe dentro del tiempo, es decir, Malhut existe dentro del tiempo y Binah existe fuera del tiempo, se dice que Lea o la Shejina superior representa ¿qué? Entonces, lo atemporal, es decir, la inmortalidad. ¿Me dejo entender? Entonces, ahí tenemos el significado oculto de la rosa. Bien, el significado oculto de este símbolo. ¿Por qué se dice, por ejemplo, ahí en el Cantar de los Cantares, que mi amada es como una rosa entre las espinas? Ese es un punto interesante. Porque ahí nos está hablando en realidad no de Lea, sino de Raquel. Bien, que es la presencia divina y femenina que ha sido, digamos, que ha descendido, bien, ha descendido hasta la materia. ¿Qué representan las espinas? Dice Ashlach. Las clipot, bien. ¿Qué son las clipot? Los deseos impuros, ¿no? ¿Por qué? Porque se dice que las clipot solo existen dentro del tiempo, es decir, dentro del mundo de la fragmentación, dentro de la dualidad. ¿Me dejo entender? Entonces, cuando se dice que mi amada em, es como una rosa entre las espinas, es decir, que nos están hablando de la presencia de Dios que descendió, bien, por influencia del pecado original de Adam Arishon, del primer hombre, bien. Entonces, sin embargo, cuando se dice que cuando un hombre, un individuo, una persona asciende, ¿no? Es decir, aumenta su nivel de conciencia, de pronto este vuelve a ser como el primer Adán, es decir, vuelve a estar por encima del tiempo, bien. Eso es lo que realmente significa alcanzar la inmortalidad. Nos está hablando en realidad de un estado mental, ¿no? De un estado mental de un individuo, de una persona que no es afectada por las circunstancias, no se deja afectar por las circunstancias de la vida, ¿bien? Es decir, que es una persona que tiene control emocional, tiene control sobre sus pensamientos, ¿bien? Entonces se empieza a actuar de forma, podríamos decir, correcta, ¿bien? Este tipo de persona, ¿no? Que ha alcanzado ese estado, que podríamos también vincular a lo que el budismo llama el nirvana, ¿cierto? La iluminación, ¿no? Aprender a vivir en el presente y todo esto, se dice que alcanza, ¿no? Salir de la rueda de samsara, es decir, empieza a situarse por fuera del tiempo, ¿bien? Entonces, ese estado es también el estado que la Kabbalah vincula a la Shejina superior, ¿bien?
A la Shejina superior también se le dice Malhut de Atzilut. Es decir, que Binah o Malhut de Atzilut representarían lo mismo. Bien, Malhut de Atzilut representa también el jardín del Edén. Sí pueden preguntar lo que quieran, ahí los estoy leyendo. Bien, entonces cuando el Cantar de los Cantares habla de esto, de mi amada es como una rosa entre las espinas, nos está hablando de la Shejina inferior. Sin embargo, también hay otros pasajes donde nos hablan ya específicamente de la Shejina como Malhut corregida, es decir, como el individuo que ha pasado de un nivel de conciencia básico, que es el Nefesh, al nivel de Neshama, que es el nivel que es correspondiente al nivel de Binah. Bien. Entonces, hay dos rosas, por eso se dice. Bien. Malhut, la Shejina inferior, y Binah, la Shejina superior. Bien. Como Binah ya está por encima de la línea Parsá, que es la línea que divide las 13 Sefirot superiores de las 7 inferiores, se dice que Binah ya representa un estado de inmortalidad. No el mismo de Keter, porque Keter ya es el nivel más elevado que está en relación al nivel de Yehida, pero ya en sí Binah representa un nivel muy, muy alto de conciencia, que es también el nivel o el estado que la alquimia llama piedra blanca, revis blanco o elixir blanco. Bien. En cambio, el nivel que se asocia a Keter o a Yehida, que ya representa el máximo nivel de unión, conjunción entre el hombre y Dios o el creador y lo creado, es el que se conoce como piedra roja o piedra filosofal. Bien, entonces ambos colores, el rojo y el blanco, se asocian a estados de inmortalidad. Bien, de igual forma, se hablan también, tanto en Kabbalah como en alquimia, de una rosa blanca y una rosa roja, ¿bien? Que no significa que una sea superior a otra, sino que simplemente son dos colores que se asocian o que representan las dos fuerzas del árbol de la vida, ¿no? Que se asocian a la vez a las dos columnas, ¿no? O a los dos pilares. Es decir, que la rosa roja, se dice, o el color rojo, lo que representa es la fuerza, ¿bien? Y la rosa blanca o el color blanco lo que representa es la misericordia. Entonces tenemos Din y Rahamim, ¿bien? Es decir, juicio, fuerza y Rahamim, que es misericordia, ¿bien? Entonces, se dice también que Din y Rahamim son dos aspectos que se encuentran en cada etapa, ¿bien? ¿Por qué? Porque el árbol de la vida también se puede asociar a cada sefira, ¿no? Podemos construir un árbol de vida por cada sefira o por cada mundo, por cada partzuf también. Entonces, si en cada partzuf tenemos un árbol de la vida, quiere decir que tenemos siempre los dos lados, ¿no? Din y Rahamim, misericordia y rigor, un lado blanco, un lado rojo, ¿bien? Lo que en realidad representa la iluminación no es uno o el otro, sino el equilibrio entre ambos. No, entre la misericordia y el rigor, mejor dicho, perdón. A ver, voy a responder preguntas. Malhut de Atzilud me preguntan. ¿Corresponde al Dad del árbol cosmogónico, por lo tanto, el Espíritu Santo? Sí, sí. Ese análisis yo diría que es más exclusivo de Saban, ¿no? Que él habla de un árbol de la vida cosmogónico que podríamos entender como un árbol de la vida general. Y claro, desde ese punto de vista, sí, es verdad que Malhut de Atzilut se puede construir a partir de ese Dat gigante que podríamos asociar al árbol de la vida que abarca todos los mundos. Sí, es correcto. Roberto me hace una pregunta interesante también. ¿Se puede relacionar la piedra filosofal con el corazón? Sí, sí se puede asociar la piedra filosofal con el corazón. De hecho, hay varias imágenes, ¿cierto? Del corazón de Jesús que
representan también a la piedra filosofal, ¿no? Porque para la alquimia, Cristo es una representación de la piedra filosofal también. Entonces, ¿quién sabe qué sefirá se asocia directamente al corazón? ¿Bien? A nuestro corazón, desde un punto de vista físico. ¿Alguien lo ha visto? Ustedes saben, ¿no? Que el árbol de la vida se pueden asociar también a partes del cuerpo. Entonces, ¿quién sabe qué sefirá es la que está asociada al corazón? Exacto, Tiferet, así es. Entonces, ¿por qué es tan importante esta sefirá? De esta sefirá se dice que entre todas las sefirot, esta es la más importante. ¿Por qué se dice eso? Porque Tiferet no solo representa el equilibrio entre Gesed y Geburah, es decir, entre la misericordia y el rigor, ¿no? Las dos columnas a la vez del árbol de la vida, sino que también representa el equilibrio entre Keter y Malhut. Bien, entre Keter y Malhut. ¿Qué es Keter? Es lo más sutil, lo divino, ¿cierto? Nuestro aspecto, podríamos decir, divino o espiritual. Bien. ¿Y qué es Malhut? Malhut es materia, ¿cierto? Nuestra parte más densa, lo opuesto. Bien. La capa más gruesa, podríamos decir también de nosotros y de la creación. Entonces, Tiferet se traduce directamente, ¿no? La palabra Tiferet como belleza, ¿no? Pero lo que realmente representa es armonía, es equilibrio. Se asocia también al sol, ¿cierto? Porque el sol es el astro o la estrella central de nuestro sistema solar, es decir, que todo gira alrededor del sol. Entonces, Tiferet representa eso, el equilibrio, ¿bien? ¿Entre qué? Entre la misericordia y el rigor, pero también entre el espíritu y la materia, es decir, entre Keter y Malhut, ¿bien? Por eso se dice que esta sefira es la más importante. Como Partsuf se le dice Jacob o Israel, ¿bien? Y se dice también Ashlach, Yehuda Ashlach en su obra esta, Azulam, explica que la palabra Israel, ¿no? Que ese nombre que también se le da a Jacob, se forma de dos palabras, que es Yashar El. Bien, Yashar El se traduce como directo a Dios, es decir, que el corazón es como la llave, bien, es como la llave que nos lleva directamente a Dios, bien. De hecho, el símbolo del sol, bien, que es un círculo con un punto en el medio, es el mismo símbolo que el del oro, bien, y a la piedra filosofal también se le dice oro filosófico vivo, bien. Entonces, ¿qué significa pensar con el corazón? ¿Qué es lo que nos están diciendo los cabalistas cuando hay que aprender a pensar con el corazón y no con el cerebro, no con la mente? Nos están diciendo que tenemos que, en vez de pensar racionalmente, tenemos que pensar intuitivamente. Bien, tenemos que ir más allá de la razón y reconciliar todos nuestros deseos rotos, nuestros desequilibrios, bien, para llegar a la armonía, es decir, al equilibrio, a Tiferet, bien. Y eso es la piedra filosofal. Bien, por eso también la alquimia se dice, ¿no? ¿En qué consiste? En que nosotros realicemos el solve et coagula, es decir, en materializar el espíritu o en espiritualizar la materia. Estamos nuevamente, nos están diciendo que tenemos que llegar al equilibrio entre estos dos aspectos. Bien, si estamos muy abajo, si tenemos una vida que está muy ligada a lo superficial, a lo material, quiere decir que estamos muy abajo, muy pegados a Malhut, perdón, ¿no? La palabra Malhut, como saben, significa reino. Y también ocurre lo inverso, si nosotros empezamos a tener una vida demasiado espiritual y nos alejamos también de la materia, también puede generar un desequilibrio, ¿bien? No está mal tener una vida espiritual,
Lo que sí está mal es dejar nuestro aspecto físico, descuidar nuestro aspecto físico por querer acercarnos demasiado a lo espiritual, querer acercarnos demasiado a Dios. Entonces ahí es como si nos quisiéramos acercar a Keter todo el tiempo, ¿bien? Y eso también nos puede traer problemas. ¿Cuál es entonces lo ideal, podríamos decir? El punto medio, Tiferet, el corazón, ¿no? ¿Por qué? Porque en el punto medio podemos verlo todo. Es decir, podemos tener una vida espiritual y a la vez tener una vida material. La materia no es mala, ojo. Lo que es malo es el exceso, ¿no? Lo que es malo es el desequilibrio por las cosas. Vivir solo para tener autos, casas, ¿no? Basta con tener una casa, basta con tener un auto. No hay que, no hay que dejarnos llevar por ese tipo de deseos superficiales, ¿no? No está mal, como digo, repito, querer tener cosas, querer tener, no sé, un piano, querer tener, no sé, algo que a ustedes les permita hacer algo, que les permita desarrollarse como individuos, no es malo, por supuesto que no. Lo único malo, podríamos decir que es entonces el exceso, ¿bien? Todo esto para decir que, que en efecto sí, que el corazón o Tiferet es una representación de la piedra filosofal y que de hecho se dice que es la sefira más importante, claro que sí. A ver, otra pregunta. Eagle me comenta, el Ouroboros sometimes is red and green, like the colors of the rose. Sí, como los colores de la rosa. I don't know if they are linked. Sí, sí están vinculados también, claro que sí. Claro. De hecho, cada vez que la alquimia nos muestra el color rojo, es porque nos está hablando de alguna forma de la piedra roja, la piedra filosofal. Bien. Y el color verde, de hecho, también se puede asociar a la piedra filosofal, porque verde es el color que se asocia también al equilibrio. Bien. Si analizamos el espectro visible, ¿no? Y lo dividimos en 7 colores, podríamos decir que el rojo representa también lo denso y el violeta representa lo más sutil. Bien, el rojo se acerca al infrarrojo y el violeta a las ondas ultravioletas. Entonces, el color que se encuentra entre el rojo y el violeta es el verde. Es decir, y como el verde representa el equilibrio, es decir, todo esto que hemos estado hablando, también se suele asociar a la iluminación. Bien. Eagle, hay muchas personas que a veces me hacen preguntas en inglés. Yo sé que hay muchas personas que hablan inglés y que me siguen. No tengo casi videos en inglés, pero mi libro, para los que me siguen, este libro, El Mesh, el primero, que es el que más se está vendiendo, lo estoy ahora mismo traduciendo al inglés. ¿Sí? Así que seguramente durante el próximo mes, abril, espero ya estar publicándolo. Bien, Emesh en inglés. Así para todos los que me siguen y que les interese el tema, también van a poder encontrar el libro en inglés en mi página de Amazon. A ver si alguno desea que responda otras preguntas, otras dudas, me la pueden dejar por aquí. Pablo también me comenta, la belleza, la rosa, claro, exactamente, exactamente. Todo esto que hemos hablado también se puede vincular. eh, lo hemos visto, ¿no? Tanto a Malhut, tanto a Keter, tanto a Tiferet también, bien, está por todos lados, bien. Pero yo diría que desde un punto de vista general es Tiferet. También hemos dicho que se puede vincular a Binah, a Malhut, ¿no? Lo que ocurre es que Tiferet está en todas las Sefirot, bien, porque siempre podemos construir o hablar de 10 Sefirot por cada mundo o por cada Partsuf, bien. Entonces, cuando hablamos de Malhut, también podemos hablar de Tiferet de Malhut, ¿no? Cuando hablamos de Binah, también podemos hablar de Tiferet de Binah, ¿bien? El equilibrio en el pensamiento, por ejemplo, ¿no? El equilibrio Malhut, perdón, Tiferet de Malhut es el equilibrio en la materia, ¿no? Así.
B Cuervo 33 me comenta, si controlas Tiferet, controlas la vibración, las emociones. Exactamente, Tiferet como Partzuf se asocia a Seiranpin y Seiranpin se asocia a la vez con el mundo de Yetzirah, que es el mundo emocional, el mundo astral. Bien, entonces el equilibrio en Tiferet implica también equilibrio emocional, principalmente, ¿no? Porque se vincula a la forma en cómo nosotros nos relacionamos con el yo, con nuestro yo astral, nuestro yo emocional y además si hay fortaleza, ¿no? En ese aspecto es porque en realidad antes hubo fortaleza mental, bien, que ya tiene que ver con la Neshama, ¿cierto? Entonces, Ruach HaKodesh o Espíritu Santo representa el momento en el que recibimos la luz divina o la Neshama. Bien, la Neshama. La palabra Neshama se traduce como aliento, ¿cierto? Entonces es como si volviéramos a ser el primer Adán, ¿no? ¿Qué se dice de este primer Adán, ¿no? Que fue creado a partir del polvo de la tierra y que luego Dios le suspira un Nishmat Haim, un aliento de vida, ¿bien? Nos están hablando ahí de la luz de Binah, la luz de Neshama, el aliento de Dios, ¿bien? Eso es el Ruach HaKodesh, ¿bien? Eso es también lo que representa la Shejina superior, ¿bien? La belleza espiritual. Entonces, lo leí al principio. Cuando se dice que el primer templo, ¿no? que construyó Christian Rosenkreuz fue la casa del Espíritu Santo, es porque en realidad nos están diciendo que nosotros tenemos que hacer de nosotros mismos un templo en el cual seamos dignos de recibir el Ruach HaKodesh, es decir, la Shejina, la presencia divina y femenina de Dios, ¿bien? Nosotros somos el templo, ¿bien? Nosotros somos ese lugar en el que debe descender, debemos hacer descender o hacer presente la presencia divina, la presencia de Dios. Pablo me comenta, de hecho escuché que Tiferet es el camino más cercano a Keter. Sí, sí, volviendo a lo que dije, Tiferet es, o sea, como Parchuf se le dice también Serampín, Jacob o Israel, ¿bien? Se le dice Israel porque la palabra Israel representa o se forma de dos palabras que son Yashar el, es decir, directo a Dios, ¿bien? Es decir, que a través del corazón llegamos directo a Keter, ¿bien? Por eso también se habla de dos formas de ascender por el árbol de la vida. Una tiene que ver con el camino de lo que se conoce como la espada flamígera, ¿no? Que va de Malhut a Yesod, Od, Netzach, Tiferet, Geburah, Netzach, no, Geburah, Geset, Binah, Jochma y Keter. Pero otra forma, que es la que se explica en los libros de Ashlach, es directamente por la columna del medio, ¿bien? Es decir, directamente de Keter a Yesod, de Yesod a Tiferet y de Tiferet a Keter. ¿Bien? Es un camino que tiene que ver más con el equilibrio que uno va construyendo, va logrando a medida que va creciendo a nivel conciencia, ¿no? Entonces, se puede entender de las dos formas lo que es el proceso de ascensión. Yo suelo manejarme más por toda esta línea de Kabbalah luriánica, como saben, y soy de estudiar más los libros estos que les estoy comentando, los libros de Ashlach. Bien. Igual de todas estas cosas yo hablo en los libros que he ido escribiendo, porque los libros de Ashlach o los libros que escribe Lightman son a veces muy, muy complicados de entender, porque se utiliza un lenguaje demasiado técnico y para entenderlos hace falta mucho, realmente mucho estudio. Me comentan, por favor, Doma, ¿podrías explicar el concepto del yo superior, Higher Self, en la Cábala? Bueno, este yo superior del que se habla en la Cábala es exactamente el mismo tema del que habla Jung. Bien.
¿Qué dice él? Él lo denomina como el self, ¿bien? El sí mismo. Es decir, el fin, él dice que es el fin del proceso de individuación, el proceso por el cual uno llega a ser sí mismo. Podríamos decir que es nuestro verdadero yo también, ¿bien? Y este mismo concepto, ¿bien? Jung lo asociaba a la piedra filosofal, a todo lo que hemos estado hablando, ¿bien? A todo lo que hemos estado hablando. Entonces, ¿cuál es la sefirá que hemos dicho que se asocia a la piedra filosofal? Keter. ¿Qué es lo que representa Keter? El yo, ¿cierto? El yo. Ahora, hemos dicho también que Tiferet se puede encontrar en cada mundo, ¿bien? Es decir, ¿cuántos mundos hay? 5. Adán, Kadmon, Atzilut, Briah y Yetzirah y Asía. Y por cada mundo existe también un nivel de alma o un nivel de conciencia, que son Yehidah, Hayah, Neshama, Ruach y Keter. Ruach, perdón, y Nefesh. Entonces, si hay un yo en cada nivel, quiere decir que hay una forma de relacionarnos con el yo en cada mundo o en cada nivel de conciencia. Bien, la mayoría de nosotros, ¿qué nos ocurre? Que estamos solamente identificados con el yo del cuerpo, con el yo, con Tiferet de Malhut, con Tiferet del Nefesh, bien, con el yo físico, con la persona que vemos en el espejo, cada vez que nos miramos al espejo. Entonces, ¿qué es lo que dice Jung? ¿Qué es lo que explica también la alquimia en realidad? Que nosotros tenemos que ir recreando nuestra propia muerte, la muerte del yo, ¿bien? ¿Cuántas veces? Todas las que sean necesarias, ¿bien? En alquimia se hablan de 4 muertes, ¿bien? Que podríamos denominar la muerte negra, la muerte blanca, la muerte amarilla y finalmente la muerte roja, ¿bien? A través de estos 4 procesos o 4 recreaciones de la muerte del yo, es que uno llega, podríamos decir, a Tiferet de Adán Kadmon, ¿bien? Es decir, al yo divino. Eso es lo que vendría a ser el yo superior, ¿bien? Y eso es lo que vendría a ser también la piedra filosofal. A nivel macrocósmico se denomina también como el Gemartikun o la corrección final. ¿Bien? La corrección del universo. ¿Bien? Recuerden que todo lo que se estudia en Cábala es tanto a nivel individual o a nivel microcosmos, como a nivel general, es decir, como la vida del propio universo, ¿bien? La vida de Dios mismo, podríamos decir, del macrocosmos. Me pregunta Eagle, ¿qué son las lágrimas en la alquimia? En la alquimia, en la Cábala se dice que las lágrimas son como es como representan la sangre del alma. Bien, eso es lo que representan las lágrimas, que cuando el cuerpo sufre o cuando tiene una herida, sangra, ¿cierto? Pero cuando el alma sufre, no sangra, el cuerpo llora. Un concepto interesante, ¿cierto? Espero se haya entendido. Bueno, gracias a todos los que se han conectado. Seguramente esta semana voy a hacer alguna otra transmisión para todos los que desean hacer preguntas. Como saben, muchos de estos temas yo los trato aquí en mi libro Emesh, que está en mi página de Amazon. El tema de la rosa lo trato a más profundidad también aquí en mi libro Partsufim. El link a los libros lo estoy dejando en la descripción. Nos vemos en una próxima transmisión. Les mando un saludo, un abrazo grande para todos.